Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a hacer un video que va a incluir las pasadas dos clases, la del pasado día 15 de abril que no posteamos video y la del día de hoy, todo en un solo video, ¿sí? Así que va a tener dos presentaciones en archivos aparte, pero un solo video. En la clase del lunes pasado nosotros habíamos comenzado hablando un poquito sobre en la historia, ¿verdad?, de la ciencia, específicamente en los tiempos de la antigua Grecia, ya había habido filósofos y personalidades como lo eran Demócrito y Leucipo, que consideraban que la materia estaba hecha de pequeñas partículas. Estas personas entendían de que debería existir una unidad base, una unidad fundamental, en la cual ya no se podía separar más la materia y que estas partículas eran indestructibles. Y ellos en aquel tiempo le llamaron a aquellas partículas átomos. La traducción de la palabra átomo significa indivisibles. Ya para el año 1808, o sea, hace apenas 2 siglos y un poco más de años, John Dalton formuló lo que era la teoría atómica, la cual discutimos en la pasada clase, o sea, la última vez que se grabó un video, y en la cual se hicieron una serie de postulados o discutimos una serie de postulados. ¿Okay? Ahora, a partir de la teoría atómica de Dalton, el átomo lo podíamos categóricamente definir como la partícula más pequeña en que una sustancia simple se puede ser dividida, la sustancia, no el átomo, sin perder sus propiedades químicas. ¿Okay? Así que, ¿qué ocurre? Con la evolución de la tecnología se comenzaba a descubrir que esa partícula que era supuestamente la partícula más pequeña, que era el átomo, realmente no lo era, y se desarrolló el concepto de lo que se conocen como partículas subatómicas. ¿Okay? A estas partículas, ¿verdad?, las podemos clasificar en 3 tipos. Una de ellas, de esas partículas, se va a llamar el electrón, una de ellas va a ser el protón y la otra va a ser el neutrón, donde se encuentran en la sustancia o la unidad que llamamos átomo. Pues la vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con el electrón. Pues mira, el electrón fue la primera partícula subatómica en descubrirse. De las 3 partículas es la más pequeña. Su descubrimiento data del año 1897 por un científico de apellido Thomson. Y se le atribuye a esta partícula el tener una carga negativa. La masa de un electrón es sumamente pequeña. Cuando usted la mira es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, usted tendría que moverse 31 espacios hacia la izquierda de ese 9.11 para usted poder conocer el valor verdadero. O sea que es sumamente pequeña. Luego, años después, se descubrió el protón, el cual se le atribuye al científico de apellido Rutherford. Este lo descubrió en el año 1919. Se le atribuye el tener una carga positiva y es de mayor tamaño que el electrón. Precisamente su masa es exactamente 1836 veces más grande que la masa de un electrón. Aquí podemos ver la masa de un protón, que es 1.67 por 10 a la negativo 27 kilogramos. Aún así, son partículas de masa ínfima. La tercera partícula, el neutrón, fue descubierto, no tiene ni un siglo de descubierto. Fue descubierto para el año 1932 por un científico de apellido Chadwick, específicamente James Chadwick. Al descubrir esta partícula, notó que la misma no tenía una carga eléctrica y que su masa era bastante similar a la del protón. Cuando miremos al neutrón, que fíjate que aquí no le ponemos una carga, porque no la tiene una masa prácticamente idéntica a la que tiene un protón. Ya con el descubrimiento de las 3 partículas, las cuales vemos resumidas aquí, el concepto del átomo, que era la partícula indivisible, que no se puede dividir más, que está formada por protones y electrones, además de los neutrones, que se encuentran en algo que vamos a llamar un núcleo, que vamos a discutir más adelante.
Ya recientemente se ha descubierto que hay partículas más pequeñas que el mismo protón en el núcleo, o sea que uno puede sacar partículas que se llaman quarks, pero eso está fuera de la discusión de este curso, solamente se le menciona porque para que usted lo tenga presente, que no es la idea vaga o antigua de que la partícula más pequeña eran los protones, neutrones y electrones, sino que ya se puede encontrar algo más pequeño. Ok, ya con el conocimiento de que existen 3 partículas subatómicas, comenzaron a desarrollarse modelos atómicos, cómo esas partículas estaban acomodadas o dónde se ubicaban en un átomo. ¿Okay? A decir verdad, comenzaron los modelos con el descubrimiento de las primeras 2, del protón y del electrón. Y de estos tipos de observaciones, 3 modelos que destacan son los modelos desarrollados por Thomson, por Rutherford y el modelo del átomo de Bohr. Fíjese que los modelos iniciales, los primeros 2, envuelven a las personas que descubrieron 2 de las partículas subatómicas. Así que vamos a ver cada uno de estos modelos. El modelo de Thomson se le conoce también como el modelo del budín de pasas por lo siguiente. Mira, Thomson propuso, cuando él descubrió los electrones, de que el átomo no era otra cosa que una esfera grande, ¿verdad? Grande relativamente, ¿verdad? Pero en esa esfera, ¿verdad?, tenía toda la carga positiva en una masa grande. Vuelvo y digo, grande entre comillas, ¿verdad? ¿Ok? Él, recuerda que él está haciendo el modelo antes de descubrir los protones. Así que él entendía de que como era una partícula neutral, si él descubrió las partículas negativas, pues tenía que haber una partícula lo opuesto a ella para que le diera neutralidad a los átomos. Ahora, su concepto era, pues, tiene que haber algo que tiene una masa opuesta, ¿verdad? Una carga opuesta. Y los electrones están incrustados porque se atraen a esa carga opuesta, porque los electrones tienen carga negativa, se van a ver atraídos a ella y van a quedar incrustados en esa masa. Esto era el concepto de Thomson del átomo. ¿Okay? Se le llama budín de pasas porque, como usted puede observar, con las pasas, los electrones lucen como pasas, ¿verdad?, que salen o que se encuentran, ¿verdad?, incrustadas dentro de lo que se conoce, ¿verdad?, en este caso como la masa de carga positiva. Esa era la idea de Thomson. Años después, Rutherford, ¿verdad?, descubrió lo que nosotros vamos a llamar el núcleo. ¿Ok? Y él entendía entonces de que el núcleo se encontraba contenido en un lugar del espacio y que dentro de ese núcleo existían las partículas con carga positiva, que era lo que él había, ¿verdad?, descubierto, y que alrededor de ese núcleo, pero girando, ¿verdad?, en una manera desordenada, como bien lo ilustra aquí quizás este dibujo, se encontraban los electrones. Eso a la vez cambiaba lo que había dicho Thomson, porque Thomson los ponía incrustados en el núcleo, pero al girar, entonces ellos van a evitar quedar enterrados en el núcleo. Rutherford, además de esto, sospechaba de que además de los protones debería existir otra partícula y que esto hacía o impedía de que los protones se repelieran de tal manera, ¿verdad?, y lo que hacía es que rodeaba a los protones para evitar esa repulsión, y aquí sí, entonces el núcleo fuera un centro estable. Recuerda que si tú tuvieras solamente los protones, tú no puedes tenerlos todos muy cercanos porque se van a repeler, porque tienen carga positiva todos. Así que tiene que haber algo que bloquea el que un protón vea a otro protón. Pero en ese momento Rutherford lo sospechaba, él lo deducía basado en lo que él había visto, pero no pudo llegar a descubrirlo. Así que vemos de esta manera cómo es el modelo de Rutherford. ¿Ves? Los protones son las esferas verdes y están separadas, fíjate, por unas esferas que en aquel momento no se habrían descubierto, que posteriormente son los neutrones, y que este centro o núcleo, ¿verdad?, habitaba o existía en el centro del átomo, y que alrededor de ese centro los electrones iban a estar girando, pero en movimiento aleatorio o al azar. Por eso es que decimos que era desordenado.
años más tarde surge el modelo de Bohr. Del modelo de Bohr, número 1, él despachó la idea de que los electrones giraban desordenadamente, sino que los electrones iban a girar alrededor del núcleo en lo que él llamó unas órbitas. Estaban acomodados en ciertos niveles que les llamó órbitas u orbitales. En cada órbita, Bohr estableció que iban a ser ocupadas por una cantidad determinada de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tú ibas a tener órbitas donde iban a tener, por ejemplo, 2 electrones, y las ibas a tener otra órbita donde iban a caber un número mayor de electrones, porque había átomos que tenían más de 2 electrones. Y a medida que se van alejando del núcleo esos electrones, a medida que van alejándose, los electrones tienen más energía, o sea que los electrones que queden más lejos del núcleo van a tener más energía que aquellos que se encuentren cerca del núcleo. Ese modelo duró por muchos años y posteriormente pues se volvió a redefinir a lo que es el concepto del modelo del átomo hoy día. Bien, siempre que hablamos del átomo hay 2 conceptos que salen o van a ir ligados a ellos, y es lo que se llama masa atómica y número atómico. Obviamente por sus nombres sabemos que hace referencia al átomo. Bien. Vamos a comenzar por el número atómico. El número atómico, muchos años, científicos, tanto Rutherford como otro de apellido Moseley, concluyeron, basados en sus estudios, que el número de protones que puede tener un núcleo tiene que ser un número dado, definido, y que ese número hace de que los átomos sean diferentes unos entre otros. ¿Ok? A ese número de protones que habita en el núcleo lo vamos a llamar número atómico. Bien importante. En un átomo neutral, un átomo que no tiene carga, que no es ni positivo ni negativo, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Se le da el nombre o la letra, de Z para representar el número de protones o número atómico. Así que normalmente usted va a encontrar que se simboliza, ¿verdad? O se va a encontrar ese número con la letra Z, o si se acomoda al lado del símbolo del elemento, se va a acomodar como una especie de subscrito, o sea, en algunos libros le llaman subíndice, que va a ser un numerito que va a estar a la parte de abajo del elemento o del símbolo del elemento que lo forma. Bien importante, se va a acomodar a la izquierda. Así que podemos desprender de esto que oxígeno tiene 8 protones, que cloro tiene 17 protones y que hierro tiene 26 protones. De la misma forma, como los átomos son neutrales, automáticamente esto me dice a mí de que es equivalente al número de electrones. Si este tiene 8 protones, va a tener 8 electrones para ser un átomo neutral. Si este tiene 17 protones, va a tener 17 electrones para ser un átomo neutral. Y la misma historia ocurre con este que se llama hierro, cuyo símbolo es la letra F y la letra E. La masa atómica. Bien, debido a que los electrones tienen una masa bien chiquitita, estos no aportan a la masa atómica. Así que la masa de un átomo única y exclusivamente va a depender de la cantidad de protones que existan y de la cantidad de neutrones que posea ese átomo. O sea que la masa atómica es sencillamente la suma de ambas partículas subatómicas. Si tú conoces la cantidad de los protones y de los neutrones, tú puedes decir la masa atómica. En términos del símbolo se le da la letra A la masa, y esta se acomoda en la parte superior del símbolo del elemento. Así que usted puede ver que aquí nos dice esto, que oxígeno tiene una masa de 16, que cloro tiene una masa atómica de 35 y que hierro tiene una masa atómica de 56.
El número de neutrones usted lo puede calcular restando el número de la masa, que es el que está arriba, se lo resta al número de protones, que es el que está abajo, y al restarlo, como nos presenta aquí, fíjate que me da el número de neutrones, o sea que indirectamente yo puedo determinar cuál es el número de neutrones presentes en un átomo si conozco la masa atómica y si conozco el número atómico. Vamos a ver un ejercicio aquí bien sencillo para hacer. Pues mire, fósforo, cuyo símbolo es la letra P, tiene un valor de número atómico Z igual a 15 y de masa atómica letra A igual a 31. Nos pide que determinemos el número de neutrones. Pues ¿qué sería? La masa menos el número atómico. 31 menos 15 nos da que fósforo, ese átomo de fósforo, tiene 16 neutrones. En el caso del potasio, cuyo símbolo químico es la letra K, tiene como número atómico el valor de 19 y tiene como masa atómica el valor de 39. Así que restamos ambos valores, el más alto, 39 menos 19, y nos da 20 neutrones. Así que ya aquí podemos observar cómo si yo sé la masa y sé el número, puedo determinar masa atómica y número atómico, puedo determinar el número de neutrones que posee un átomo. Se les va a asignar este ejercicio cuando lo ve en su presentación. Entiendo que lo debería tener en la presentación que está en su plataforma para que usted lo complete. Fíjese que ya se le está dando el número atómico y se le está dando la masa atómica para que usted diga cuántos protones, cuántos neutrones tiene y cuántos electrones. Y en algunos casos se le da parte de la información para que se le haga más fácil. Lo anota, lo trabaja, ¿verdad? Que en la próxima clase, que debe ser el próximo lunes, entonces lo discutiremos para ver cómo usted lo hizo. Ok, en eso que terminábamos aquella clase. Ahora vamos a lo que sería nuestra clase de hoy. Así que hoy vamos a continuar hablando, ¿verdad?, de lo que se conoce como isótopos. Vamos a hablar de lo que llamamos arreglo electrónico, la tabla periódica, y dentro de ella vamos a ver lo que son periodos, grupos, metales, no metales, metaloides, que es un tercer grupo, y lo que son propiedades periódicas. Bien, vamos a comenzar con los isótopos. Por definición, los isótopos se definen como aquella variedad o tipo de átomo de un mismo elemento, lo que nos quiere decir que los isótopos tienen la misma cantidad de protones que varían en su masa atómica, lo que nos quiere decir que son entonces átomos que tienen el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones. ¿Okay? Cuando uno mira los elementos, prácticamente todos los elementos, ¿verdad?, tienen isótopos o se componen de una mezcla de isótopos. Como hecho de los 90 elementos que se encuentran en la naturaleza, o sea que usted encuentra de forma natural en la naturaleza, ¿verdad?, de los 118 que llevamos, 90 tienen isótopos. O sea que cuando usted mira la cantidad de isótopos que tienen entre esos 90, acumulan 280 isótopos. O sea, ¿qué quiere decirnos esto? Pues de que la abundancia de átomos que varía en el número de neutrones es bastante particular o peculiar o hasta cierta manera normal. Claro, hay átomos, específicamente 21 de ellos, que solamente tienen un isótopo, o sea, solamente hay un número, un tipo de átomo que va a tener ya un número de protones y un número de neutrones. Ejemplo de ellos son flúor, sodio, fósforo, cobalto, oro, entre algunos de ellos.
la otra cara de la moneda. Hay átomos que tienen un montón de isótopos. El más abundante o el elemento con más isótopos, con mayor cantidad de isótopos, los estaños, que tiene hasta 10 isótopos que son estables. Los isótopos se identifican por el nombre o por el símbolo químico seguido del valor de su masa atómica. Eso nos dice, cuando uno lo ve, de que se está hablando de un isótopo del elemento de hierro. Si fuera el más común, pues normalmente no se le escribe el número, solamente se habla de hierro o se habla de uranio. Cuando hablamos de un isótopo, pues hay que indicar de cuál de los isótopos se está haciendo referencia, y para ello, para identificarlo, se pone la masa atómica seguida después del nombre. Por eso es que hablamos de hierro 57 como un isótopo de hierro, el uranio 238, que es el uranio radioactivo, como dos ejemplos. Hay isótopos que se le llaman por su nombre, se le ha puesto nombre a los isótopos. El más común de estos casos son los isótopos que provienen del elemento que se llama hidrógeno. Este elemento tiene 3 isótopos. El primero de ellos se llama como su elemento, ¿verdad?, hidrógeno. El segundo se llama deuterio. Y el tercero se llama tritio. Aquí tenemos 3 representaciones de cada uno de ellos. Fíjese que la diferencia entre ellos radica única y exclusivamente en los neutrones, en las esferitas blancas. El átomo más común de hidrógeno es el que tiene un protón y un electrón y no tiene neutrones. Es el más abundante. El 99% del hidrógeno es de este tipo. Cuando vamos al deuterio, vemos que sigue teniendo un protón, que sigue teniendo un electrón, pero que ahora apareció un protón. Por eso la masa de deuterio es 2, por eso cuando suman la masa de este y este. El tercer isótopo se llama tritio. Tritio tiene un protón, tiene un electrón, pero tiene, ¿qué más?, 2 neutrones. Como varían en la cantidad de neutrones, los 3 son considerados 3 isótopos del elemento que llamamos hidrógeno. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Pero antes de ello vamos a terminar la información de los isótopos, porque de la misma manera que existen isótopos estables, hay isótopos que son inestables, y que al ser de esta manera emiten partículas de alta energía. Por ejemplo, en la máquina de CT scan se utiliza un isótopo de un elemento que se llama tecnicio, específicamente el isótopo que tiene una masa de 52, y es el que se encuentra presente en ese tipo de maquinaria de CT scan, lo que ayuda a hacer la imagen de contraste o la radiación, enviar la radiación para cuando se hace la tomografía. Otro isótopo inestable es el carbono 14. Este isótopo se utiliza mucho en la arqueología, porque dependiendo de la cantidad de isótopos de carbono 14 que se encuentra en un objeto, se puede utilizar para determinar cuán viejo o la edad es de ese objeto. Así es que se mide de que tal hueso que se descubrió en tal lado correspondía a un dinosaurio que existió hace tantos millones de años, basado en una prueba de carbono 14. Bien, vamos a hacer un ejercicio de práctica sencillito para practicar lo que habíamos visto en términos de los neutrones, de los protones y cómo se sacan del símbolo químico. Y aquí yo te estoy presentando 3 isótopos de neón. Fíjate que son 3 isótopos porque tienen el mismo número de protones, que es el número que se escribe abajo. Lo que varía es el número de neutrones y como consecuencia varía la masa en cada uno de ellos. Así que vamos a escribir los protones de cada uno de estos 3 isótopos de neón. Cuando hablamos de los protones, solamente tenemos que ir al símbolo y sacar el numerito de la parte de abajo. O sea que aquí tenemos 10. Los neutrones, ¿cuántos serían? Pues el resultado es 10. ¿Cómo yo lo calculo? Bien fácil. Yo le voy a restar la masa del isótopo menos el número atómico del isótopo. O sea, resto estos 2 numeritos. Y al hacerlo me da 10.
Estos átomos son neutrales, usted no ve que tiene una carga positiva ni negativa, no se escribe nada. Por lo tanto, si son neutrales, el número de protones es igual al número de electrones. Y la masa pues, se la da el símbolo en la parte superior. Ok, pues vamos a continuar ahora con el isótopo de neón 21. Este tiene 10 protones, tiene 11 neutrones, yo resto 21 menos 10, me da 11. Es un átomo neutral, por lo tanto tengo 10 electrones. Y su masa me la da el símbolo y me dice que es 21. Vamos con el isótopo de neón 22. El isótopo de neón 22 tiene 10 protones también. Recuerde que no se diferencia en el número de protones, sino en el de neutrones. Tiene 12 neutrones, 10 electrones y su masa es 22. Vamos a hacer una segunda práctica donde vamos a probar ahora con diferentes elementos para poner en práctica esto que hemos visto. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a completar los espacios de esta siguiente tabla. Es algo similar, solamente que ahora hemos cambiado de elementos. Aquí tengo 3 de ellos. Tengo cromo, aluminio, azufre y hierro. Recuerde que los símbolos yo le dije que se los tenía que ir aprendiendo. Le presenté una tabla diciéndole cuáles eran los que se tenían que aprender. Bien, aún sin saber el nombre, mirando el símbolo puede determinarle el número de protones. Para cromo, espero que se dé cuenta que este número es 24. Que usted debe restar 52 menos 24 para obtener los neutrones, que nos dan 28. Y que el número de electrones es igual al número de protones. Recuerde que esto es cierto en un átomo neutral. ¿Ok? Es en un átomo neutral. ¿Ok? Y la masa atómica me la da el mismo símbolo que me dice que es 52. Vamos con aluminio. El número de protones, ¿cuánto será? Busque, observe. Y se da cuenta que es 13. El número de neutrones es 14. Porque usted le resta la masa al número atómico y le dice los neutrones. Es un átomo neutral, por lo tanto, tiene 13 electrones. Y la masa nos da el símbolo, nos dice que es 27. De todas maneras, si no se las diera, usted sabe que suma los protones y los neutrones y le da la masa. Bien, vamos entonces a azufre. Sus protones son 16. Sus neutrones son 18. Sus electrones son 16. Y su masa es 34. El hierro tiene 26 protones, tiene 30 neutrones, 26 electrones y su masa es de 56. Así que ya vemos cómo utilizando los símbolos de cada elemento usted puede sencillamente decir cuántos protones, neutrones o electrones existen en cada átomo y sacar su masa atómica, obviamente. ¿Ok? Bien, vamos a proseguir. Hemos trabajado con los neutrones y con los protones, pero hemos dejado un poquito quietos los electrones. Pues vamos a dedicar un tiempito a ellos. Pues miren, los electrones, ya por los experimentos que habíamos visto de Bohr y de Rutherford, ya sabemos que están en constante movimiento dentro del átomo. Sin embargo, los electrones no tienen la misma energía. Así que para saber la energía de un electrón, imagínate, o la diferencia en la energía, imagínate que tú tienes una escalera o un librero, estas faneras, ¿verdad? Donde cuando tú colocas en las tablillas de abajo tus libros, estos libros representan los electrones.
Pues los electrones de la tablilla más baja, que es la que está más cerca del núcleo, tienen menos energía que los electrones que se encuentran en la siguiente tablilla. Y estos electrones tienen menos energía que los de este nivel, y estos a su vez menos energía que los del 4, y estos menos energía que los del 5. O sea que a medida que voy subiendo en escalón, ¿verdad?, o en tablilla del librero, van subiendo la energía que tienen los electrones. Ahora, ¿okay?, los electrones se acomodan, ¿verdad?, en ese escalón que lo vamos a llamar un nivel de energía. Y en cada nivel caben cierta cantidad de electrones, que no necesariamente es la misma. Así que vamos a ver cuántos electrones caben por nivel, ¿verdad? A esos niveles de energía los vamos a llamar orbitales. Y si tú te encuentras en el primer orbital, caben 2 electrones, el máximo son 2. En el segundo orbital caben 8. En el tercer orbital 18. En el cuarto y en el quinto, si existiesen, ¿verdad?, porque puede haber átomos que tengan muchos electrones, y haya que llegar hasta el cuarto o quinto nivel, caben 32. Y del sexto comenzamos a bajar nuevamente a 18, y en el séptimo caben 8. ¿Ok? Así que usted, si le dan un elemento y le dicen tengo 10 protones, pues usted tiene que ser capaz de decir, pues de esos 10, 2 están en el primer nivel y los restantes 8 están en el segundo nivel. Recuerda que tiene que llenarse un nivel primero para entonces usted pasar al otro nivel. Es bien importante. No puede decir que aquí caben 4 y aquí caben entonces 6 porque está más cerca. Deben caber más. No necesariamente. Vamos, que caben 2 en el primero y 8 en el segundo. Y ahí sumaría los 10. Puede ser que usted tenga átomos que no llenen el segundo, por ejemplo, o el primero. Así que usted primero llena un nivel y después pasa al otro. Y de cuando llene el nivel más bajo, sigue el siguiente, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar un poquito de la tabla periódica para culminar nuestra discusión. La tabla periódica se le atribuye su descubrimiento, ¿verdad?, o su organización a un científico soviético que para el año 1869 él tomó o ideó una manera de acomodar los elementos que se conocían en esa época. Ese científico era un científico ruso de nombre Dmitri, el apellido Mendeleev, y Dmitri los organizó, los elementos que se conocían en esa época, en orden de su masa atómica. O sea, él los acomodó basado en las masas que tenía cada elemento. Claro, esta es la tabla que él preparó, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí, hidrógeno que tiene una masa de 1, litio que tiene una masa de 17, y él los trató de acomodar en ese orden descendiente, pero agrupándolo en esas columnas, una debajo de la otra, por orden de peso. También las agrupó, además de tratar de organizarlas en orden de peso, trató de que cada vez que tenía una columna, todos los elementos que estaban en esa columna tuvieran las mismas características. ¿Okay? Vemos que no es la idea de la tabla moderna, de la tabla periódica moderna, porque en aquel momento no se habían descubierto todos los elementos que se conocen hoy día. Pero Mendeleev era un tipo brillante y él asoció contra si hay algo que tiene masa de 1 y hay algo que tiene masa de 7, debe haber algo entre medio que tenga masas mayores de 1 y menores de 7. Y él dejó esos espacios en blanco para que cuando se fueran descubriendo esos elementos se pudieran llenar. ¿Por qué le llamamos tabla periódica? Pues mira, la realidad es unas cosas bien sencillitas. Imagínate que tú puedes tomar todos los elementos de la tabla y los pones organizados en orden ascendente, del elemento que pesa menos hasta el máximo. Si tú los acomodas uno al ladito del otro, tú te vas a dar cuenta de un comportamiento bastante peculiar, y es que cada cierto número de elementos se vuelven a repetir las características. Por ejemplo, helio
que es el número 2, es un gas no reactivo. Litio, que es el número 3, el que le sigue, es un gas bien reactivo. ¿Y qué pasa? Pues, de que cuando vamos a neón y a sodio encontramos las mismas características. Tengo un gas no reactivo en neón y un metal bien reactivo en sodio. Y cuando vamos entonces 7 elementos más adelante, encontramos nuevamente 8 elementos pero más adelante, encontramos argón, que es un gas no reactivo, seguido de potasio, que es un metal bien reactivo. Como te has dado cuenta, cada cierto número de elementos vuelven a repetirse las características. Es por eso que decimos de que lo que existe en la tabla es una repetición periódica, una repetición cada cierto número de elementos en los cuales vuelven a aparecer aquellas características físicas y características químicas que posee el elemento. Ahora, la tabla se organiza en columnas que van de arriba hacia abajo y existen dos tipos de columnas o dos grupos de columnas. Están lo que le llaman las familias A o las columnas A, que se le da el nombre de grupos o familias. Las familias A, los elementos que están dentro de esas familias A se les llaman elementos representativos. Los que habitan en el segundo grupo de familias, grupo B, se le llaman a los metales de transición, y hay un segundo grupo que son metales de transición interna. Hay unas filas que corren de izquierda a derecha. A esas filas se le llama periodos. O sea que tengo grupos o familias que son las columnas que corren de arriba hacia abajo, y las filas que corren de izquierda a derecha se llaman periodos. Esta es una representación vacía de una tabla periódica. Fíjate que tengo las familias A. Las familias A se encuentran en las primeras dos columnas de la tabla periódica y de ahí no se ven hasta el comienzo del bloque de la derecha. Las familias B habitan en la parte central de la tabla periódica. Hay tablas periódicas modernas que ya no usan este sistema de darle letras, sino que enumeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por ahí siguen hasta llegar al 18. Okay, pero eso es en las de ahora. Antes se acomodaban así y es más fácil para entender. Los periodos, que son las filas de izquierda a derecha, corren desde el primer periodo, que es donde habita hidrógeno y helio, hasta el periodo número 7, que es donde está francio. Usted debe poder utilizar una tabla periódica por si se le pide de que usted localice un elemento en específico basado en el periodo y en la familia en la que se encuentra. ¿Ok? Mira, esta es una tabla periódica bastante interactiva. Lamentablemente, las veces que yo subo esta tabla periódica al internet, las jóvenes que lo descargan no pueden hacer que funcione. Por eso en esta dirección usted va a encontrar otra tablita bastante interactiva también, no como esta, pero que le va a ayudar a entender el concepto, que la puede tener accesible si es que usted no tiene una tabla periódica a su mano, que como quiera la debe tener. Vamos a darle play aquí. Y mira, vamos a ver. La tabla periódica uno puede ver diferentes cosas. Primero, en los grupos, vamos a ver los metales. Si usted se fija, los metales son los elementos más abundantes. Casi 3/4 partes de los metales son los que ocupan este color amarillo que usted ve aquí. Todo eso es metal. El siguiente grupo es el que llamamos no metal, que es el segundo grupo en tamaño. Fíjate que casi todos están a la parte de la derecha de la tabla periódica, excepto hidrógeno, que cuando Mendeleev lo organizó, pues él lo organizó porque era el elemento más liviano, así que tenía que ir a la izquierda. Así que, a excepción de hidrógeno, todos los no metales están a la derecha. Por último, existe un grupito de metales que tienen unas características en específico. Estos forman una escalerita en la tabla periódica. Así que estos metales se le conocen como metaloides. Los metaloides tienen características tanto de los metales como también tienen características de los no metales. Así que ellos lo que hicieron fue que aprendieron ambas características.
tienen o exhiben ambas características, por eso se llaman metaloides, y forman la famosa escalerita. Eso entre otras cosas que usted, ¿verdad?, puede sacar de la tabla. La familia, vamos a buscarla aquí, la familia, permítanme un segundito. Las familias o grupos principales, que también se les llama elementos representativos, pues fíjense, 1A, 2A, ¿ok? Y de ahí saltamos a la 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Fíjese que también esta tiene la numeración que yo le dije que ya no contemplaba las letras, sino que lo sigue de corrido, como algunas de las tablas periódicas modernas. Fíjese que los no metales, como dijimos, son un grupo más reducido. Perdón, los no metales. No metales. ¿Ok? Y los elementos de transición, ¿verdad? Vamos aquí a coger lo que es que no me está cogiendo aquí. Ahora, son los que se habitan en la parte central. Estos son la familia B. Y los que le llaman transición interna son los que están abajito, que por cuestión de tamaño no se puede colocar dentro de la tabla. Que vamos a buscarlos aquí. Aquí. Así que ya sabemos: representativo, la letra A. Los no metales, perdón, se encuentran a la derecha, excepto hidrógeno. Los elementos de transición se encuentran aquí, y los de transición interna son los que están acá. Bien importante es que si a usted le dicen, dime el metal que está en la familia 2A, cuarto periodo, pues usted pueda correlacionar el metal con su periodo y su familia. Lo mismo, si le dicen el metal que está en la familia 6A, tercer periodo, pues es el azufre. Y así sucesivamente. Vamos a aprender un poquito de esto. Mira, tenemos esta tabla periódica y me dicen que quieren que busque un elemento para decir en qué periodo y en qué familia están. Ese elemento es el 79, que es lo que nosotros conocemos como oro, y el oro se encuentra, bien importante, en la familia 1B, específicamente vamos a ver, oro, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto periodo. Ok, ahí lo tenemos. Y de la misma manera se le puede preguntar segundo periodo, familia 5A, para que usted me diga que es nitrógeno, pues la 6A para que me diga que es oxígeno, etcétera, etcétera, entre otros tipos de elementos. Bien, para terminar, vamos a ver las características de cada uno de los tres grupos de elementos. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto mercurio, que es en estado líquido. Tienen la característica que conducen calor y electricidad, que son maleables, o sea que usted lo puede deformar para darle una forma específica, que son dúctiles, o sea que puede hacer alambres con ellos, y que tienden a perder electrones, o sea, ellos son buenos perdiendo electrones, y cuando pierden electrones forman lo que se llama un ion, que se le da el nombre de catión. Los no metales, el 75% de los elementos son metales, o sea, la mayor parte de ellos. Cuando hablamos de los no metales, tienen la particularidad que se encuentran en las tres formas de la naturaleza, o los tres estados de la materia, ¿se acuerdan? Sólido, líquido y gas. Estos son todo lo opuesto a los metales, no conducen electricidad, no tienen, ¿verdad?, la habilidad de conducir calor.
son lo que llaman sólidos quebradizos. Usted no los puede manejar ni tratar de deformar porque se parten. Hacen todo lo contrario a los metales, ganan electrones y al ganar forman lo que se llama aniones. Y por último los metaloides, que son los que aparecen ahí: oro, silicio, germanio, arsénico, antimonio y telurio. Tienen características tanto de los metales como de los no metales, tanto a nivel químico como a nivel físico, y también se le conocen como semiconductores. ¿Okay? Bien, hasta aquí dejamos esta discusión. Recuerde que la próxima vez usted va a tener examen de 7:30 a 10 de la noche. Va a estar abierto durante todo el periodo de su clase para que usted lo pueda hacer. ¿Ok? Será hasta una próxima.